de pelear entre ellos. La cosa arranca con Ed, nuestro protagonista, caminando hacia el salón de detención. Ahí ya estaban otros estudiantes, Janet, su novio Brad y su compa Jimmy. Ed andaba con el corazón acelerado porque quería hablar con Janet. Sí, la morra, que le gustaba desde hace rato. Pero Brad, como típico bully de secundaria, se le fue encima, lo humilló delante de todos y hasta le rompió las gafas. Qué tipo tan pesado, la neta. Así que Ed, todo apenado, se fue solito al fondo del salón a ver si podía arreglar sus lentes. Al poco rato, llegaron otros alumnos, Ash, el cual es un vendedor de sustancias prohibidas, y Willow, una chica que al ver a Ed en el aula de detención se sorprendió. Cuando la profesora apareció para encargarse del grupo, castigado, Ed no aguantó más y le preguntó si estar en detención no iba a arruinar su oportunidad de entrar a Harvard. O sea, el vato tenía sus metas claras. Pero antes de que pudiera terminar, Mark empezó a quejarse de que se sentía raro. El tipo contó que un vagabundo lo había mordido en la calle y cuando mostró la herida en la mano, ¡uy, papá! Esa cosa se veía feísima, como si se estuviera pudriendo. Su piel ya estaba pálida, la boca llena de un líquido asqueroso y empezó a respirar raro. La profesora intentó ayudarlo, pero Mark se volvió loco y ¡zas! La atacó sin aviso. El resto del grupo, en shock, logró empujarlo contra el fregadero, dejándolo inconsciente con el cuello todo torcido. La profe quedó muy malherida y en medio del caos, Willow le pidió un pedazo del uniforme a Janet para frenar la hemorragia. Brad, mientras tanto, salió disparado a buscar ayuda, pero se topó con la peor noticia. Ya había más infectados, sueltos por toda la escuela. Ahí fue cuando Ed, con algo de cabeza fría, propuso que se quedaran encerrados en el aula y se escondieran. Sonaba lógico, pero de pronto, Mark se volvió a levantar como si nada, todo zombie ya, así que el grupo no tuvo de otra, más que escapar con la profesora medio arrastrándola, cruzando pasillos donde el terror ya se sentía pesado en el aire. Ed fue a buscar al director, pero al llegar a la oficina, se dio cuenta de que no había nadie, nada, estaban más solos que un examen sin estudiar. Entonces se le ocurrió algo inteligente: ir a la biblioteca. Según él, casi nadie va ahí, así que seguro no habría infectados, y los estantes servirían como barricadas. Y mira, eso sí fue una buena idea. Todos estuvieron de acuerdo y se encaminaron hacia allá, pero justo cuando cruzaban, vieron como unos zombies se comían a un pobre estudiante, así que les tocó avanzar con sigilo. Ed fue el primero, todo sigiloso, pero uno de sus compañeros hizo un ruido sin querer y ¡pum! Los zombies se giraron. En ese momento, Ed se rifó, una que sí se le aplaude, y empezó a hacer ruido para llamar la atención de los infectados y alejarlos de sus amigos. El tipo se aventó la de héroe, literal. Al final logró esquivarlos y alcanzó la biblioteca. Una vez adentro, todos aseguraron las puertas con lo que pudieron y por fin tuvieron un respiro para atender a la profesora, que cada vez estaba peor. Willow le pidió a Janet que presionara la herida del cuello mientras hablaba con Ed sobre qué rayos hacer, pero el corazón de la profe se detuvo. Janet, que aún tenía esperanza, intentó reanimarla. Boca a una señora con la boca llena de baba zombie. No sé tú, pero yo no me acerco ni con traje antibombas. Justo cuando Janet iba a hacer contacto, Ed se dio cuenta del peligro y la jaló en el último segundo, evitando que la profesora, zombificada, le arrancara media cara. La situación se volvió tensa. Todos se reunieron alrededor de la profe convertida, que ya estaba más allá que para acá. Brad se quejó de su mano y Ed, con toda lógica, le preguntó si lo habían mordido, pero Brad dijo que solo se había dislocado un dedo. Willow, más práctica, dijo algo que todos ya sospechaban: la única forma de acabar con un zombie es reventándole el cerebro. Ahí es cuando Ash, que hasta ese momento no había hecho mucho, sugiere usar la guillotina de papel para eliminar a la profe. El grupo fuerza a la zombicita hacia la cuchilla y Ash le da varios machetazos al cuello. Poco después, notaron que no podían salir de la biblioteca porque había un montón de zombies rondando. Brad, por su parte, se dio cuenta de que sí fue mordido, pero decidió guardarse el secreto. El grupo empezó a debatir qué hacer ahora, y Ed, junto a Willow, dijeron que, según todas las películas de zombies, lo mejor era quedarse encerrados. Cosa que tiene sentido, ¿no? Pero Brad insistía en que debían buscar algo útil para sobrevivir. En eso, mientras Jimmy leía un libro tranquilo, un zombie apareció por detrás y le mordió la garganta. ¡Bof! Nadie lo vio venir. Todos reaccionaron.
de inmediato para ayudarlo, y entre gritos y empujones lograron tirar al zombie. Brad intentó salvar a su amigo, pero la herida era demasiado grave. Jimmy, ya casi inconsciente, empezó a perder el control. Entonces Brad, lleno de rabia, arrancó el mástil de una bandera y le metió un golpe seco al zombie que lo había atacado. Cabeza reventada, pero sabían que Jimmy ya estaba condenado, y para no convertirse, el mismo chavo tomó la decisión más fuerte. Se lanzó por la ventana, directo a los zombies que lo estaban esperando abajo. Duro, pero necesario. Brad, mientras tanto, revisaba su mano otra vez, y lo que vio no le gustó nada. La infección ya se había esparcido más allá de lo que podía ocultar, así que se tapó con su abrigo para que nadie notara lo mal que estaba. Por otro lado, Janet no la estaba pasando mejor. Tuvo un ataque de pánico de esos que te bloquean la mente. Para tranquilizar el ambiente, uno del grupo, que ya todos sabemos quién es el dealer del salón, decidió repartir su mercancía gratis, como si fuera el fin del mundo. Bueno, en realidad lo era. Todos aceptaron sin pensarlo dos veces, menos Ed, que puso cara de «esto no va a acabar bien». Igual, por presión o por probar, lo aceptó. Pero terminó con cara de ¿esto es lo que tanto les emociona? Nada que ver con su estilo, ya más tranquilos o más volados. El grupo empezó a hablar de cosas personales. Ash sacó la típica pregunta chismosa: ¿por qué estaban en detención? Brad y Janet, medio apenados, dijeron que los habían cachado teniendo un momento, digamos, apasionado en el baño. Pero Janet, ya más seria, se desahogó diciendo que odiaba que todos la juzgaran solo por ser popular. Ed, que la escuchaba en silencio, sintió un poco de compasión. Entonces se abrió y contó su historia. Había tomado una medicina ilegal para estudiar mejor y así entrar a Harvard, pero cuando la profesora se enteró, lo castigó con detención. Y con eso, su sueño se fue al caño. Y no solo eso, el tipo confesó que tenía una pistola en la mochila. Sí, así de preparado estaba. Dijo que no pensaba rendirse y que, si querían sobrevivir al apocalipsis zombie, tenían que dejar de pelear entre ellos y empezar a apoyarse. Pero justo en ese momento, Willow escuchó un ruido extraño detrás de una pared. Todos fueron a investigar y, de la nada, ¡pum!, una mano zombie atravesó un hueco y agarró a Janet. Ella gritó del susto y Ed, otra vez como héroe de la función, agarró un libro pesado y le dio con todo al brazo del zombie. Esta vez, Janet sí vio quién la salvó y le dio un abrazo de esos que no se olvidan. Ed estaba feliz, hasta que la mano volvió a aparecer y le dio un agarrón justo en la parte baja que hace que cualquier hombre vea estrellas. Ed quedó pegado a la pared mientras todos trataban de ayudarlo. La mano no lo soltaba ni a palos. Janet y Willow empujaron un carrito de libros contra el hueco y lograron aflojar el brazo zombie, pero la mano seguía aferrada como si tuviera vida propia. Después de esa locura, el grupo volvió a la calma dentro de la biblioteca. Ed, mirando por una rendija de la puerta, notó que los pasillos ya estaban repletos de zombies. Para distraerse un poco, Ed empezó a observar a Janet. Sí, otra vez. Willow lo notó y le preguntó directamente qué veía en ella. Ahí, Ed soltó la sopa. Se había clavado con Janet por su belleza y popularidad, no porque realmente la conociera. Willow, con toda la sinceridad del mundo, le dijo que lo notaba. Inseguro, como si buscara sentirse importante, saliendo con alguien así. Esas palabras le cayeron a Ed como balde de agua fría. Fue entonces cuando se dio cuenta de algo. Nunca había valorado a Willow como merecía. Inspirado por ese momento de claridad, Ed le prometió a Willow que si salían vivos de esta pesadilla, la invitaría a una cita. Y sí, ella aceptó con una sonrisa, pero ese instante romántico fue interrumpido por Ash, que dijo que tenía que ir al baño. Ed lo miró con cara de ¿neta quieres salir ahora? Pero Willow, viendo que la situación afuera se complicaba, propuso un plan: escapar por el conducto de ventilación de la biblioteca. Todos estaban de acuerdo, excepto Janet. Ella no quería moverse. Le pidió a Brad que se quedara con ella, pero él, sabiendo que su herida avanzaba rápido, decidió irse con la esperanza de encontrar una cura. Willow entonces llamó al resto para meterse al conducto, pero, para sorpresa de todos, Ed también se negó a ir. Esa decisión dejó a Willow decepcionada. Sin decir nada más, se metió
metió al ducto junto con Ash y Brad. Adentro del salón quedaron solo Ed y Janet. Sentados en la mesa, Ed aprovechó para preguntarle por qué nunca habría salido con alguien como él. Janet respondió sin rodeos. Las porristas como ella solo salían con atletas, y andar con un chico como Ed sería mal visto. Esa respuesta le dolió. Mientras tanto, en los ductos, Willow iba avanzando, pero escuchó un sonido raro. Cuando volteó, ¡sorpresa! Una rata zombie gigante apareció de la nada. Ella gritó que retrocedieran, pero por el peso del grupo, las tuberías no aguantaron, y todos cayeron al suelo. Por suerte, no había zombies en ese pasillo. Pero mientras se levantaban del golpe, Ash se dio cuenta de algo. Había perdido su mercancía durante la caída, y como era su tesoro, decidió volver por ella. Justo cuando creías que lo peor había pasado, Ash termina siendo atacado por una maldita rata zombie gigante. Esos ruidos atrajeron a los zombies como moscas al dulce, y ahora Brad y Willow estaban rodeados. En un movimiento tan bizarro como efectivo, tomaron las piernas de Ash y las usaron como arma para abrirse paso de vuelta a la biblioteca. Mientras tanto, Ed soltó unas verdades sobre la personalidad de Janet que le dieron un golpe a su ego. Pero lo curioso es que eso hizo que ella cambiara su forma de verlo. Como sabían que no les quedaba mucho tiempo, Janet decidió darle a Ed un momento romántico antes de que los zombies se los comieran. Todo parecía ir directo a una escena romántica en medio del fin del mundo, hasta que Brad y Willow llegaron apurados, forzando la entrada, y Ed y Janet les ayudaron a entrar justo a tiempo. Pero eso también hizo que los zombies se dieran cuenta dónde estaban escondidos y se lanzaran directo a la puerta. Ed trataba de pensar rápido mientras Janet, cero preocupada por la situación, aún quería su momento de amor. Lo llevó a una habitación cercana, dejando a Willow sola con Brad, pero ya era tarde. Él ya se había transformado. Willow, espantada, corrió a interrumpir la escena romántica y avisar que Brad estaba infectado. Regresaron para enfrentarlo, pero Janet se quedó paralizada al ver a su ex transformado. Entonces, Ed y Willow, sin nada mejor que hacer, empezaron a decirle a Janet que Brad la había engañado con otras porristas. También, Janet, bien enchilada, agarró una silla y lo atacó. No fue suficiente, así que con un pedazo de madera lo empujó por la ventana. Aún así, los zombies seguían forzando la puerta y no resistiría por mucho. Ed, improvisando, armó un carrito con una patineta. Con eso, los tres salieron disparados contra la horda. Ed disparaba con la pistola. Willow agarró la bandera de la biblioteca como lanza y se abrían, camino como podían. Todo iba bien, hasta que llegaron a las escaleras y el carrito se volcó. Volaron por los aires y quedaron rodeados. Ash, Jimmy y Brad, ya transformados, aparecieron para atacarlos. Willow se rifó, eliminó a Ash, luego sacó una navaja de su bota y se la clavó a Jimmy. Después ayudó a Janet, que estaba siendo atacada por Brad. Consiguieron escapar, pero aún quedaban montones de zombies por todos lados. Ya sin balas, decidieron que su única opción era ir al gimnasio y de ahí subir al techo. Llegaron como pudieron, pero la puerta del gimnasio estaba cerrada. Mientras Willow intentaba abrirla, Ed hizo tiempo enfrentando a los zombies. Le dio su pistola a Willow y le dijo que gracias a ella entendió a quién quería de verdad. Ella sonrió y le pidió que volviera con vida, que todavía le debía esa cita. Ed agarró un bate y se fue con todo. Cuando lo rompió, usó lapiceros para pelear. Sí, lapiceros. Luego, un zombie con un clarinete se le lanzó encima y Ed, sin pensarlo, usó el mismo instrumento para destrozarle la cabeza. Una joya. Pero entonces, escuchó un grito. Corrió hacia el gimnasio y vio a Willow ayudando a Janet a subir la escalera al techo. Una animadora zombie logró morderle el pie a Janet, pero Willow la eliminó de un disparo. Pero Janet ya sabía que no iba a sobrevivir. Le quedaba solo una bala y le pidió a Willow que la usara en ella. Willow dudó, pero sabía que tenía que hacerlo. Justo antes de apretar el gatillo, Ed llegó. Un zombie lo había seguido y se lanzó directo hacia él. Willow no dudó, disparó y lo salvó. Última bala gastada. Pero la tragedia no había terminado. Brad apareció otra vez, zombie full modo berserker. Ed y Willow sin armas parecían condenados. Pero entonces, Janet, con sus últimas fuerzas, se lanzó con Brad por el borde del techo. Ambos cayeron al vacío. Silencio. El sacrificio de Janet les dio tiempo, y para su suerte, llegaron los militares, que usando armamento pesado, barrieron con todos los zombies y recuperaron el control de la escuela. Ed y Willow, llenos de polvo y heridas, pero vivos, bajaron del techo, los únicos sobrevivientes. La historia podría haber terminado ahí, pero todavía quedaba una escena final.
Ed y Willow, por fin, se preparaban para su primera cita, ya sin secretos, ni zombies, ni porristas tóxicas de por medio. Ed la besó delante de todos, como en película romántica, pero justo cuando el beso termina, Janet Zombie aparece, lanza a Ed al suelo y se escucha una ráfaga de disparos de los militares. Corte a negro. ¿Sobrevivió Ed? ¿Fue mordido? ¿Alcanzó su cita con Willow? Pero ahora que ya sabes cómo termina esta historia, es momento de que veas cómo este hombre despertó en medio de zombies y ahora no recuerda nada, y junto a otras personas que conoció deben de salvar al mundo del gran